Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos muy, pero muy contentas de presentarles a un expositor muy querido para nosotras, Juan Pablo Uribe de la Escuela de Biogeometría, para hablar sobre maestría de la muerte. Muy bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar. La verdad que es un sueño participar en una cumbre así dedicada a la tercera edad, dedicada al futuro nuestro, de nosotros, hablo, pero en realidad es la inexorable hora que vamos a conectarnos en algún momento de nuestra vida. Así es. Agradecerte, Juan Pablo, por estar nuevamente con nosotros. Juan Pablo nos ha acompañado también en nuestros recorridos por las cumbres de infancia y ahora también se suma con todo su recorrido, su experiencia y sabiduría con un tema que realmente es esencial, que es un tema que nos cuesta abordar, que normalmente lo metemos debajo de la alfombra, nos da miedo, no sabemos muy bien cómo enfrentarlo, cómo conversarlo, y qué importante es poder traerlo con naturalidad, con simpleza, con la profundidad que tiene y con tan propio, ¿cierto?, que es la muerte a la vida. Entonces, estamos felices de poder tener esta conversación contigo. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. quiero contarles que Juan Pablo es creador de la Escuela de Biogeometría y del método BioAxis, sistema terapéutico basado en el uso conjunto de la geometría sagrada, la luz y el sonido. Es máster en programación neurolingüística, licenciado en estética del arte y literatura inglesa. Trabajó como docente en innovación y creatividad en diversas universidades chilenas y fue consultor en organizaciones internacionales en el área de recursos humanos. Es artista y músico desde hace más de 30 años. Bueno, Juan Pablo, vamos con una forma de mirar quizás distinta, ¿cierto? ¿Qué es lo que, o cómo podemos entender lo que es un buen morir? Eh, Mira, yo creo que la naturaleza misma de la vida nos hace preguntarnos. Mucha gente me dice, ¿de dónde viene tu obsesión por la muerte? ¿No? Bueno, yo soy un escorpión y mi obsesión es como escorpión es no solo la muerte, sino que la vida, también la sexualidad. Entonces el Eros y el Tánatos lo he tenido muy a flor de piel desde pequeño. Yo recuerdo la primera vez que a los 5 años que yo tenía un lorito que era mi gran compañero y jugando bruscamente con él, él se golpea y se muere. Y yo a los 5 años cojo ese lorito y siento que está dormido. Voy donde mi madre y le digo, mamá, ¿qué le pasa al lorito? Y ella lo coge con mucho amor, me dice, él está muerto, se fue al cielo. Y me empieza a contar de esto, de la muerte. Y yo recuerdo a los 5 años, la primera noche que tuve en vela, pensando sobre, y que creo que fue mi primera depresión, ¿ah? Como, ¿para qué está todo vivo? Mi padre, mi hermano, yo, el loro, mis perritos, qué sé yo, lo más cercano, si todo se va a desaparecer, ¿cuál es el sentido de esta cosa, no? Y recuerdo este niño con una visión muy existencial. Yo siento que el buen morir es justamente esa percepción presente y continua y positiva sobre esta desaparición de las cosas. La muerte no es solo el evento que nos acerca desde la tercera edad, como que se nos está acercando. En realidad la muerte siempre está presente en cualquier momento. Y lo que pasa es que no queremos pensar en ello, ¿no? Yo veo mucha gente que dice, yo tengo miedo a la muerte, pero en realidad lo que tienes miedo no es tanto a tu desaparición, sino que a la desaparición de los otros, a los amados, ¿no? Y la desaparición de las cosas es un evento que ocurre de instante en instante. La desaparición del presente es una muerte continua, que es el pulso finalmente de la vida. Entonces, para mí, el buen morir no es solo prepararnos para este gran evento fisiológico, ¿no? Sino que es justamente invitar a esta percepción a que conviva permanentemente en nuestro presente, en nuestra presencia, y eso intensifica mucho la vida.
Eso genera una intensidad enorme, porque en realidad nadie tiene comprado los días y nadie tiene comprado su destino, y la desaparición incluso de los eventos, de los sucesos, del tomarte un café con un amigo y estás pasándolo tan bien y sabes que en algún momento esto se va a morir, ¿no? Hasta ese tipo de detalles te va a producir una estancia, un habitar positivo con esta otra cara de la vida que está justamente haciendo esta sístole, esta diástole, y eso hace que también aprendas poco a poco, pulso a pulso, uno va aprendiendo el desapego en la vida. Y el desapego yo creo que es el arte del buen morir, es el desapego continuo a esta noción de que el presente es tan evanescente, por un lado, pero también es tan importante saber coger y saber soltar. Esa es la pulsación de la vida, ¿no? Nosotros creemos que la vida es solo coger las cosas y sostenerlas, y ese sostén de la vida lo transformamos en memoria. ¿No? Entonces estamos como resintiendo la memoria, recordando la memoria, cuando en realidad recordar, que viene de pasar por el corazón, es entrar nuevamente a este flujo pulsatorio del corazón. Entonces, permanentemente el corazón está muriendo, pero permanentemente está renaciendo. Entonces, te exige ese buen morir, esa presencia, a soltar y a la vez coger lo nuevo. Y eso creo que te va preparando, literalmente, al momento que llamamos nosotros muerte fisiológica. Yo he visto que yo he ayudado a mucha gente al buen morir, a muchos de mis pacientes, no necesariamente gente de tercera edad. Y fíjate que el común denominador que yo he visto es que la gente que ha tenido un buen morir, un morir sin exaltación, un buen morir en paz, un buen morir incluso con sus niveles de dolor en muy baja presencia, con una lucidez incluso en lo que decíamos mental, que es muy importante en el buen morir. El común denominador es que gente que yo sé, conociendo un poco en su historia, que se han estado permanentemente eh, metiendo en el tema de la muerte. Entonces, el buen morir depende de cuánto hayas percibido eso, ese proceso natural en tu vida. Yo creo que eso es esencial. Justamente quería preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo podemos crear o cultivar una relación consciente con la muerte desde el inicio? Porque especialmente nosotros en Occidente, ¿verdad? Porque cuando uno está en Mm. Oriente y visita, por ejemplo, los templos en India, ¿verdad? O conoce las deidades o los cultos que existen, la muerte está muy presente en la vida de forma cotidiana. Sin embargo, para nosotros en Occidente eso no es así. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros poder cultivar una relación consciente con la muerte? Yo creo que, mira, cuando uno empieza a explorar e investigar un poquitito el fenómeno de la muerte, desapegadamente, ¿ah? No necesariamente desde el punto de vista religioso, que de repente es fuerte en Occidente, como dices tú, que es como el pesar de lo que se va a terminar, que ¿ah? Toda esta noción de culpabilidad y cosas muy, muy fuertes que están ahí, sino que, por ejemplo, investigar cuál es el fenómeno de la muerte en lo biológico. El fenómeno, por ejemplo, que llama la biología la apoptosis, ¿no? La apoptosis celular es como tú cuando observas el comportamiento de células que están absolutamente sanas y de repente ¡pop!, implotan y se mueren. Y los médicos quedan impresionados y dicen, bueno, ¿qué pasó? Aquí no había una disfunción celular, ¿qué ocurrió? Entonces empiezas a ver que la apoptosis es un campo súper necesario para que las nuevas células hagan el proceso de renovación. Entonces,
cuando descubres que la muerte es una renovación de, tú estás también dentro de ese proceso. Entonces empieza a amigarte con el tema de la muerte. Y siento que el occidental, y el latino especialmente, en algunas zonas, porque si nos vamos a México hay otra cosa con la muerte ahí. es cierto. Pero en estas zonas como de Sudamérica es como una tragedia, es un drama, ¿no? Da mucho Y miedo, hay mucho miedo en torno a la muerte. es que el miedo es proporcional al apego que tengas, ¿no? Entonces, el tema acá es a qué me estoy apegando. Yo creo que, por ejemplo, el gran tema de la muerte, que por qué es tan dolorosa la muerte, es por el hiperapego que tenemos, por ejemplo, al cuerpo. Nosotros creemos que la vida está en el cuerpo. Entonces, cuando tú crees eso, tienes esa creencia tremenda, no puedes dimensionar que antes de estar vivo, antes de tener un cuerpo, tú existías y vivías. Y quizás no recuerdas, pero estaba esa conciencia. Tú solamente tienes el parámetro fisiológico, que es tu memoria cerebral, pero luego de esto también hay una continuidad. O sea, la muerte es un tránsito. Y el gran problema que tenemos los seres humanos occidentales es que nos apegamos a todo. Tú incluso ahora yo estoy en un proceso de mudanza, de muerte de casa, entonces me va a morir esta casa para renacer en otra casa. Y me voy a dar cuenta que en el intertanto van a haber cualquier cantidad de cosas que son recuerdos innecesarios que yo tengo que botar. O sea, literalmente enterrar, botar, eh, agradecer. Los recuerdos son para agradecer, pero no para tener las fotitos, las cosas, ¿me entienden? Los, yo veo estas casas así de las familias como muy tradicionales que se llenan de fotos de los antepasados y hay una carga como de conservar, por eso se habla que son muy conservadores, conservar los recuerdos en vez de atesorar cómo estos recuerdos son nada más que estados de una conciencia en tránsito, que está continuamente cambiando. Entonces, cuando tú descubres que la muerte es un cambio, irremediablemente empiezas a acercarte a un proceso que es supremamente intenso y que se intensifica mucho en la tercera edad. Cuando veo la gente de tercera edad que está en una plena conciencia, ellos están muy agradecidos de su vida, pero están intensamente viviendo el presente. Ellos ya no le vienen con cuentos, ya no hay, ya no hay esos parámetros sociales, esos mecanismos de defensa, ¿no? Que tenemos la gente joven, que todavía tenemos que ser pulcro y conservar una imagen. Una persona de tercera edad que se está acercando inevitablemente a ese límite, dice, a mí me da lo mismo, yo llego y digo lo que tengo que decir, hago lo que tengo que hacer y voy hacia adelante porque sé que esto siempre va a acabar. Y eso es muy positivo verlo así. Claro que sí. ¿Por qué es importante en el fondo y cómo nos podemos preparar para la muerte? Bueno, como te decía, eh, mira, la importancia de la preparación a la muerte eh, nos, nos lleva finalmente, eh, como lo digo yo en mi curso, yo tengo un curso que se llama Maestría de la Muerte, pero en realidad cuando termina el curso, bueno, les voy a contar un secreto, pero bueno, cuando termina el curso, cuando la última lámina se llama, bueno, y este curso se llamaba en realidad Maestría de la Vida, porque cuando tú manejas como un maestro todas las variables de la muerte, descubres que son las mismas variables de la vida, que es la conciencia, el presente, la presencia, la intensidad de los momentos, la pulsación hacia la renovación, el saber dejar, el saber tomar constantemente. Entonces, y, para mí es muy importante mantener esa presencia mortal,
como una... Mira, yo te lo digo sinceramente, a mí me impactó hace muchos años. Yo leía libros sobre chamanismo y leía las tradiciones chamánicas. Y me acuerdo en una experiencia decía un chamán, y si tú puedes cerrar los ojos, y él hablaba de la mano izquierda, ¿no? Y decía, y si tú puedes extender tu mano izquierda y vas a tocar un bulto energético, es como una cosa espesa, esa es la muerte. Ahí está, te está esperando. En cualquier momento va a llegar. Cuando tú bajes la guardia, ella se va a apoderar de ti. Entonces, en vez de que se transforme en tu enemigo, que está esperando que bajes tus defensas, contactas continuamente con esa consejera. Decía el chamán, es más fiel que la soledad y te puede dar mucho más, eh, te va a dar muchísimo más consejos. Entonces decía que él incluso decía, es lo mejor es contactarte telepáticamente con esto, porque la muerte te va a decir algo, atrévete, no hay tiempo que perder, no hay dudas. Tú estás en un lugar y en un tiempo-espacio para cumplir un tránsito consciente, no para llenarte de conjeturas, no para que tu energía esté en esta zona premotora, que se llama, que es la zona donde está el estrés y la preocupación neurológicamente hablando. Estamos preocupados. No, no, la muerte te dice, ocúpate, decide. No sigas evadiendo o desplazando tu destino. Ese es como el gran tema de la muerte, ¿no? Eso es lo más interesante de la muerte. Interesante justamente lo que dices, porque la muerte está, claro, representada también arquetípicamente en casi todas las cosmogonías, ¿cierto? Como en todos los mitos, tienen un rol, está descrita, ¿verdad? Y justamente quería preguntarte eso, o sea, ¿cómo es percibida desde las distintas culturas la muerte? Y mira, dijiste algo clave. Cuando hace poquitito hablaste de las culturas védicas, ¿no? Claro, casi todas las culturas ancestrales tienen una percepción súper sana con respecto a la muerte. La presencia no se niega, no se oculta, sino que se pone y se expresa continuamente en los círculos de conversación, en las familias, ¿no es cierto? Siempre están ahí. El culto a los ancestros, ¿no? En Oriente, como vemos, y no solo en Oriente, en México, en otras partes, como todas las casas tienen un pequeño altar de los ancestros, que ese es un altar de la muerte, finalmente. Entonces, por ejemplo, vemos como en Grecia se hablaba mucho de la muerte, ¿no? Este famoso viaje que se hacía después de la muerte con un barquero que iba atravesando un gran río y una gran laguna que se llama Estigia, ¿no? Y ahí llegas a un lugar donde se supone que todo el valor que tú de alguna manera tuviste en la vida te sirve para pagarle al barquero, porque si no caes en un lugar, si no pasas por ese barco, desde ahí puedes llegar a los campos elíseos, le llaman ellos, que es como el lugar del paraíso. Pero si no encontraste el valor que no solo es la valentía, ¿no? Si no tuviste esa valentía durante tu vida, no puedes pagarle al barquero y quedas en una especie de purgatorio. Mira qué lindas las imágenes. Para los egipcios, ¿no es cierto? Tú llegabas, entrabas a un espacio donde era un juicio interior, un juicio mental, donde tú y tu inconsciente hacían un juicio mental, donde aparecía un personaje, eras llevado por Osiris, y aparecía el famoso dios chacal Anubis, ¿no? Y te decía, bueno, ahora viene la gran balanza. Entonces te ponía una pluma que simbolizaba Mat, ¿no? Que es la conciencia, y tu corazón. Y si tu corazón pesaba más que la conciencia, te mandaban donde los cocodrilos, había un dios cocodrilo que te comía y te devoraba el alma, ¿no? Muy, muy reptiliano eso. Pero si no, podías trasladarte con los dioses al lugar mítico. Y
cuando hablas de las conciencias chamánicas, lo que te decía yo, esta conciencia de los chamanes que es tan importante, porque para un chamán, si no tiene de consejera la muerte, no es un buen guerrero espiritual. El guerrero espiritual es que estás en continuo, estás haciendo como un continuo, ¿cómo te lo podría explicar? Es como una transacción con la muerte. Y esa transacción se llama conciencia. Entonces, a mayor conciencia, la muerte te va a dar más conocimiento. Entonces, es un lugar de conocimiento. Y luego ya entramos a las conciencias más espectaculares. Para mí, uno de los temas más lindos es haber visitado toda la cultura tibetana. La cultura tibetana es una cultura riquísima. El Bardo Todol, uno de los grandes libros de los muertos, ¿no? Pero cuando ellos hablan así de la muerte, ellos hablan de que es así de simple. La vida es una preparación para ese gran momento. Y completa. Entonces ellos dicen, la vida es un bardo o una interfase o una especie de como de lugar donde yo me preparo para el gran evento, porque en ese instante tengo la posibilidad, siendo meditador o no, de abrir una puerta espacio-temporal y poder entrar directamente a la conciencia divina, que le llaman la fuente, la luz clara, ¿no? de la conciencia. Y entonces es un momento muy clave, es un momento de liberación. Ellos, fíjate que es una cultura que ellos celebran cuando la gente se va, se muere. Y incluso entran en una especie de funeral cuando nace un niño, porque es como, ya llegó otro al Valle de las Lágrimas, porque en realidad para ellos la muerte es una experiencia extática, maravillosa, donde ellos lo describen, tienen 4 fases, 4 bardos, describen incluso el viaje que hace el psiconauta, el alma, todo el alma, hasta que llega y tenemos 4 oportunidades para poder encontrarnos con esa conciencia. Y si no, no importa, porque el amor universal nos hace entrar nuevamente a la reencarnación, el ciclo, para tener otra oportunidad en este bardo que es la vida. Entonces, cuando tú te acercas a esas culturas y ves también el analfabetismo que tenemos en Occidente, nosotros tenemos una especie de verdad, o sea, una incultura muy grande, más que un problema de nuestra visión, es como de verdad que hay una ignorancia enorme con el proceso de la muerte. Por eso le tenemos tanto miedo. Finalmente uno le tiene miedo a lo que no entiende. Ese es el tema. Entonces, por ahí vamos. Uf, en realidad podríamos tener solo una conferencia para hablar de cómo es percibida la muerte en las distintas Uf, culturas, porque realmente es tremendo, increíble. Pero quería tremendo. profundizar en qué ocurre justamente, y en esto tú, bueno, lo comentas muchísimo en tu curso y en los otros cursos que tienes. ¿Qué ocurre a nivel energético en el proceso de muerte? A nivel energético. Mira, aquí hay también una información muy bonita, que es la información de las neurociencias y de las medicinas cuánticas, ¿no? Los estudios de neurocientíficos, y por ejemplo, menciono a uno que es muy lindo porque él es físico cuántico y anestesiólogo. Mira qué raro la combinación. Y él es Stuart Hameroff. Y Hameroff es un hombre que investigó toda su vida el cuento de la muerte, y él descubre que incluso en la estructura neurológica nuestra, está conformada por microtúbulos específicos, con enlaces moleculares hexagonales, una cosa muy, muy interesante. Y él dice que en el momento de la muerte, parece ser que todo nuestro campo electromagnético implota. Y la implosión hace que nosotros podamos tener un cambio, él dice que es un cambio dimensional, a tal nivel que desde afuera se percibe como que el cuerpo se desanima, pero desde dentro es literalmente que entras a otra dimensión.
Y en esa dimensión, bioenergéticamente hablando, se hablan muchas tradiciones de que el campo de implosión va hacia el primer chakra, el chakra raíz. Y como que toda nuestra conciencia va hacia el primer chakra, y desde el primer chakra comienza un viaje. Mucha gente lo describe a través de y fíjate, un microtúbulos, y ellos describen que hay un túnel, ¿no? Un túnel donde hay una gran luz. Y muchos bioenergéticos hablan de que lo que hace la conciencia es implotar hacia el primer chakra, y luego lo que estás observando es el tubo central, que en las medicinas védicas le llaman Shushudma Nadi, el, el famoso, podríamos decir, corpus central energético de lo que es el líquido cefalorraquídeo, la columna vertebral. Y eso, al verlo desde el primer chakra, se ve como un túnel. Y tú se empieza a transitar por tu propia columna vertebral. Y en el séptimo chakra aparece una gran luz, porque tú sales por esta estructura. ¿Y qué comienzas a ver? Muchos describen, primero, como tal cual como lo describió una gran paciente que tuve, que se me murió, pero no, no en la consulta, sino que entre consulta ella me dijo, mira, me vino un paro cardiorrespiratorio, estuve 9 minutos muerta. Y ella me dijo, lo más interesante del viaje, Juan Pablo, es que hubo una ingravidez moral todo el tiempo. Y esas palabras a mí me detonaron algo muy interesante como un poeta, ¿no? Nunca había escuchado esas dos palabras juntas, ingravidez moral. Y le dije, bueno, ¿qué significa eso? Que nada de lo que hagas, pienses o digas nada importa. Todos son experiencias, todo es conocimiento. Y eso es esa sensación de que no está esa gravidad o gravedad ética en el otro lado. Y entonces ella dice que describe lo mismo. Y ¿qué es lo que hay en la salida del séptimo chakra? Entras a otras experiencias, a otros estratos de tu ser. O sea, que la muerte no es un viaje hacia afuera, sino que es un viaje hacia adentro. La muerte es la exploración de los profundos estratos de tu ser. Mira qué interesante eso. Y entonces, tal cual como como un calcetín que tú das vuelta, el mundo se da vuelta. Y en la muerte, todo lo que tú veías como imágenes mentales aparece como imagen real. Eso es lo que llamamos nosotros un mundo purgatorio. ¿Qué es lo que es un mundo purgatorio? Que es que tu proyección ya claramente se transforma en un mundo allá afuera, para visitar, para aprender y para seguir evolucionando. Hay una película muy linda que se llama Más allá de los sueños. No sé si la viste tú, Sí, y sí la vi. se la recomiendo a todo el mundo que la vea, porque es la descripción muy, eh, bueno, de hecho la película la hicieron con descripciones de muchas experiencias, ¿no? De los libros de Brian Weiss, etcétera, y de la famosa eh, Kubler-Ross, ¿no? De nuestra querida eh, amante de la muerte, Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y es muy importante entender entonces que en ese paso bioenergético, lo que estamos haciendo es justamente ascendiendo, podríamos decir ascendiendo o interiorizando nuestro verdadero ser. Y entonces en ese viaje es como que cambiáramos de frecuencia, aceleráramos nuestro proceso frecuencial, entonces ya no necesitamos este cuerpo denso. Necesitamos mudarnos de coche, de automóvil. Tenemos que salirnos de este coche antiguo que va muy lento y entrar a otra experiencia más rápida. Eso te diría así en términos bien simples. Y complejos a la vez, y profundos y misteriosos. Sí. Me dan ganas de explorar y de preguntarte, justamente cuando ya estamos como en el viaje hacia la muerte, cuando ya sabemos que estamos ahí, em, ¿cómo nosotros mismos nos acompañamos? ¿Qué estructuras internas soltamos?
¿Con qué nos conectamos? ¿Con qué energía? ¿Con qué vibración? Yo creo que es esencial entender que el gran timón de este viaje, que puede ser, llegar a ser muy caótico, porque en el momento del proceso de la muerte, uno literalmente está en una interfase, está en el otro mundo. Incluso muchas personas que están en agonía pueden ver a los parientes que se murieron, pero también yo puedo ver a mis parientes que están vivos, y entonces estoy en un intermundo, ¿no? Y eso es como vivir un sueño lúcido, pero muy caótico. Entonces, eh, generalmente lo que hacemos nosotros, lo que las viejas escrituras dicen, que lo más importante, que es que yo tengo que concentrar intensamente mi, eh, mi mirada, mi intención, mi atención y mi concentración en el cuarto chakra, en el corazón. Este punto, que es un punto clave, nodal para entender el proceso de la muerte, también te va a ayudar a las pequeñas muertes que vas a tener durante tu vida, que son todos los cambios. Cada 7 años morimos, cada septenio morimos, cada 28 años retorna Saturno en nuestra vida y hace un proceso de muerte. A los 52 años hay un proceso de muerte para los mayas, que es el momento más importante de la vida. A los 50 años el retorno de Quirón, que es otro personaje que nos viene a matar muchas cosas. Bueno, ¿qué hacemos en esos momentos? Internar, internarnos aquí, en el corazón. Primer punto. Y en el corazón van a aparecer las imágenes. ¿Qué es lo que aparece en tu corazón? Los arrepentimientos. Lo que hice o no hice a otros. En el momento de la muerte, en el momento del caos, de la hipersensibilidad, voy a estar muy atento a una experiencia, es como una recapitulación incluso de tu vida. Entonces tú dices, bueno, voy a revivir lo que ocurrió, pero también lo voy a revivir en tercera persona. O sea, como sintiendo lo que le hice sentir al otro. Entonces es el momento clave para perdonar y para perdonarte. Ese momento es, yo te diría que es el momento más mágico de expresión de la alegría inefable de soltar. Y cuando estás soltando, vas a soltar un personaje que hay ahí, un eco. Yo le llamo no solo el ego, sino que le llamo eco. Es un eco de tu voz, ¿no? El eco no es creativo, es repetitivo, es reiterativo. Cuando sueltas ese eco a través del perdón, a través del amor, generas una fuerza implosiva. Eso genera sobriedad. Eso genera eh, solemnidad. Yo creo que ese es el momento más solemne que tienes en tu vida. Es el momento más serio y a la vez más alegre, más leve, ¿no? Es como, y ahí tú entras a la fuerza antigravitatoria. Ahí dejas, yo he visto milagros, de verdad, Diana, pero milagros en pacientes que yo le he dicho, ya, llega, pone ahí a tu corazón. ¿Qué pasa? Mi hijo, yo no los hice feliz, suéltalo, libéralo, perdónalo. Y en ese instante se pone a llorar y desaparece el dolor físico. Desaparece el dolor, porque el dolor físico es nada más que la reminiscencia de un dolor psíquico. Entonces, si desaparece el dolor psíquico en ese instante profundo, tú realmente puedes reconocer la luz de la conciencia. Y ahí puedes entrar a hacerte uno con la fuente. Eso es recuperar totalmente lo que llamo yo la lucidez de tu mente, que quizás no la puedes tener en este cuerpo. Este cuerpo está inundado electromagnética, químicamente, recuerdos, hay de todo, sensibilidad, hipersensibilidad, pesadez, todo eso. Imagínate que ese instante no vas a tener cuerpo. Entonces, todo eso se va. ¡Fum! Y llega ese momento, pero qué es lo que llega después de que se va el cuerpo? ¿Qué es lo que te queda como peso? Tu peso psíquico. ¿Y cuál es tu peso psíquico? Tu culpabilidad inconsciente.
todo lo que no pudiste, o lo que dijiste, o lo que deberías haber hecho. Y entonces puedes soltarte y ser un niño, nuevamente, y volver a la inocencia primaria, y la inocencia primaria es realmente despegar. Ese es un proceso precioso. Pero eso se puede hacer todos los días, sobre todo con lo que pasó en el día, una recapitulación diaria pequeña antes de quedarte dormido, y es como si te fueras a morir, porque literalmente muere el día, se muere, y perdonas también, y haces el proceso, así te entrenas. Entonces llega el momento de la muerte y va a ser como un hábito, ya ahí va a entrar más rápido. Qué impresionante, Juan Pablo, que escucharte y hablar de este tema trae tanta también como solemnidad, es como tan ceremonial escuchar, Es un se rito. genera un espacio al Y, hablar del tema muy profundo, que me imagino que a lo mejor quienes te están escuchando también lo empiezan a percibir. y Es la es muy presencia de lindo la... eso. Es muy lindo eso. Fíjate, los indígenas Hopi sentían la muerte. Cuando venía una persona de tercera edad, soñaba o tenía imágenes, o soñaba, por ejemplo, que lo venían a buscar los ancestros. Y decían, ven, llegó el momento. Y entonces tenían tiempo para despedirse de la familia, se despedían suavemente, buscaban sus objetos de valor ceremonial, porque son los objetos de valor ceremonial. Es muy importante que nos rodeemos de los objetos ceremoniales para nosotros. La música que nos gusta, el ambiente lumínico, todo eso tiene que estar pero perfecto. Y eso tengo que previamente haberlo conversado con mis familiares. Muy importante, eso no lo hacemos, ¿no? Y ellos se llevaban su chanupa, su pipa sagrada, qué sé yo, sus cositas, sus recitos de tabaco, hacían un círculo mágico con toda la familia, y ellos se quedaban ahí en el árbol y dejaban de comer y de tomar agua. Y pum, y morían en paz, sin ninguna persona al lado. Increíble. Mira qué interesante, mira qué bonito la percepción, solemnidad total, ritual de los rituales. Sí, al Precioso. hablarla de ella, de la muerte, nos pone un poco en ese espacio y en ese estado interno. Habías dicho antes algo que es súper importante que podamos compartir y que tiene que ver también como con el rol, ¿cierto?, que nos toca a quienes acompañamos a los que Mm, mueren. Y ahí también tocaste un punto y a mí, que para mí también fue muy revelador, justamente del libro tibetano de la vida y de la muerte, mm. donde también aparece, ¿cierto? Ciertas, Sonyan Rinpoche. eh, claro, aparece cómo acompañamos a los que están partiendo. Porque muchas veces escuchamos que somos nosotros los que retenemos, los que no queremos dejar partir, Sí, los que estamos sufriendo mucho. ¿Qué hacemos? ¿Cómo también nosotros nos preparamos para para acompañar la muerte acompañar. de los demás? Bueno, el momento sublime de la muerte, del acercamiento a la muerte, es un momento de mucha tolerancia. La persona que va a entrar en el proceso va a entrar en ira, va a entrar en rabia, en pena, en, en explosiones emocionales. Nosotros vamos a tener que contener ese proceso. Eso es muy importante. Hay desesperación, hay frustración, no hice lo que quería, no cumplí mi sueño, me estoy yendo antes de tiempo, porque eso te lo dice siempre alguien. Bueno, una vez que pasa esa etapa, entro ya a una etapa de como inerte, ¿no? Porque yo ya estoy entrando a un mundo más mental que fisiológico. Y en ese instante es muy bonito acompañarlo con el proceso del desapego. Y eso es, vamos a estar bien, a tomar la mano de la persona, suéltate, descansa, lo hiciste bien, no hay nada que arreglar, no hay nada que corregir, no hay nada pendiente entre tú y yo. Entonces, es muy bonito, ese es el momento también, porque finalmente con la persona que se va, también se va una serie de estupideces. Yo recuerdo a mi padre cuando se murió, yo tuve una relación bien fuerte con él, así como bien
peleadora entre los dos, llena de expectativas por ambos lados que no se cumplieron. Y cuando llegó el momento de la muerte, yo empecé a ver que desaparecía todo, la rabia, la pena, y lo único que quedó fue el amor entre nosotros dos. Entonces, yo siento que esa es la experiencia básica para acompañar a la muerte. El acompañamiento tiene que ir con el objetivo único de alcanzar el amor. No hay nada más importante. No hay pendientes, no hay nada, nada. Bótalo todo. Tú también estás muriendo con el muerto. Tú también estás muriendo. Entonces, déjate morir. Déjate de estupideces. Deja el ego. Deja el ego. No te sirve. No te sirve el ego. Te sirve entrar en el amor, en el amor. Y solamente en eso, y también para el acompañante, entrar aquí y hacer todo el proceso desde aquí, con eso tú vas a poder resistir la vestimenta que se chupa del otro, ¿no? El cuero, el mal olor, el aliento, el hedor de la muerte, todas esas cosas que son Pura, físicas, que las tenemos que, difícil. claro, tenemos que vivirlas. Pero cuando tú entras en el amor, amor, cuidado, no apego. Amor real es aquello que me une a ti y a la vez me libera de ti. Me une y te libero desde ahí. Entonces es una sensación de éxtasis, de unión y de liberación. Y eso es lo más lindo. Yo creo que es el... ah, mira, hay miles de técnicas más. Ese libro que mencionaste es clave, porque hay una cantidad enorme de claves, ¿ah? Claves perfectas de cómo acompañar a una persona en su proceso. Pero si las juntamos todas, yo creo que esa es. Entra ahí y sumérgete en esa ceremonia solemne. Es una ceremonia. Tú sales renovado. El momento de la muerte, precisamente, es un momento donde se libera. Y es un espacio, mira, yo soy un meditador desde los 12 años, pero siento que los lugares de máximo silencio que he tenido en mi vida ha sido acompañando a personas a morir. En ese instante se produce un silencio y ese dolor, ese rictus de dolor se transforma en una pequeña sonrisa. Y es como que se alivia todo y se queda todo callado. Y en ese instante es renovador para ti. Eso sana. Por eso es tan importante hacer acompañamiento de muertos, porque sanan a los vivos, tal cual, tal cual. También dijiste recién de la ceremonia, ¿cierto? El rito que también ocurre mientras estamos haciendo este acompañamiento y lo importante que es poder conversarlo antes. Como nosotros tenemos un rito religioso que está súper presente en las muertes, ¿verdad? Pero también existen otras opciones, Mm. otras posibilidades que podríamos integrar. ¿Puedes contarnos de eso, de las experiencias que tú has tenido? Mira, para mí el principal rito del buen morir para mí tiene que ver con, da lo mismo si estás en un hospital, porque tienes que estar en un hospital, etcétera. Y tratar de que ese lugar sea lo más familiar posible para la persona que va a hacer el viaje. O sea, traer los objetos claves, como te decía yo, los objetos de Mm. poder rituales, ¿no? Y poder estar rodeados de la gente que amas. Eso sería esencial. Rodeado quizás de una aromaterapia, de una buena música, de una música que para la persona que está haciendo el proceso es clave. La música es clave. La canción preferida, la sinfonía que siempre escuchaba, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas no se pueden improvisar, Diana. Tienen que ser habladas y recontra habladas con tu familia, con tu pareja, con tus nietos, con tus hijos. Tienen que saber exactamente cuál va a ser el rito mortuorio, la cremación, aparte de eso, ¿no es cierto? Sino que es como tener todo listo, porque el tema de la improvisación nos hace meternos de nuevo en una especie como de locura, porque cuando muere alguien
ay, hay que traer la iglesia y el no sé qué, y pagar las cuentas del cementerio, y son miles de cosas. También el asunto médico, y hay que verlo en los momentos actuales como lo estamos viviendo, o sea, la pandemia y todo eso, es toda una ritualidades que no conocemos en este momento, tenemos que conocerlas. Y entonces en el momento de los que hubo, tú tienes todo cubierto, listo, para poder entrar en la ceremonia y no preocuparte de estupideces. Yo he visto mucha gente que se ha despreocupado del proceso, del tránsito, por preocuparse de estupideces. Entonces, yo creo que eso debería estar todo listo. Y es muy importante conversarlo antes, sí, muy, muy, muy importante. Yo, por ejemplo, tuve el caso de mi padre cuando nació, le regalaron un perrito de peluche, pequeñito, y lo tuvo toda su vida. Mi padre muere a los 84 años, y cuando muere él, estábamos poniendo su cuerpo en el ataúd, también muy ceremonialmente, y yo veo el perrito y estaba ahí, 84 años lo acompañó, y yo lo cojo y lo pongo en sus manos. Y se fue con él en la tumba. Y yo siento que eso me lo pidió él. No sé si me entiendes, como eso también es importante. En esos momentos todos, el muerto, el que está haciendo el proceso y la familia, entra en una intuición, en un campo de sensibilidad clave. Entonces hay que escucharla. Oye, cambiémosle las flores. Hagamos esto. En eso las mujeres son clave, ¿eh? Claves para entender el proceso del ritual. Sí. Sí, bueno, todo lo que estás diciendo es tremendamente relevante. Bueno, nosotros estamos en Chile, por cierto, las experiencias de muerte en otros países son muy distintas, pero al menos en Chile siempre pasa eso de que no podemos dedicarnos a hacer el rito y el proceso porque estamos en temas administrativos, ¿cierto? En trámites, básicamente, y en el frenesí. Entonces, qué importante poder anticipar, tener las conversaciones Sí. que tú dices, tener los símbolos identificados. Muy eh, importante. y, Ahora, y el servicio, por ejemplo, los servicios funerarios son de un profesionalismo enorme. Confiar en ese claro, servicio, no tratar de controlar. Ellos están ahí para que no te preocupes. Entonces, suéltalo, suelta, 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 y todo va a salir bien. Yo he tenido puros buenos resultados cuando he confiado en la gente, en los profesionales, y hay gente profesional que se dedica a eso, claro. y de verdad que se puede disfrutar del proceso. Mm. Claro, porque eso también nos permite poder concentrar toda nuestra energía en preparar rituales bonitos, significativos, en honrar, ¿cierto?, la vida y no tener que estar con esas presiones o esas angustias en un momento tan importante. También quería conectar, Juan Pablo, con un poco qué hacemos los que nos quedamos, ¿cierto? Mm. Porque está cierto proceso de la muerte, acompañamos, ocurre la muerte, que es un tránsito raro también para quienes estamos acá. Y luego Sí. viene el duelo. ¿Qué hacemos ahí? Mira, los que nos quedamos tenemos que entender algo, que el duelo es un tiempo-espacio para dolerse. Lo peor que puedes hacer es volver a continuar con tu vida, tratar de poner caritas bonitas y hacerte el fuerte, ¿no? Unas tontas estupideces, ¿no? El duelo es justamente un momento para entrar en la memoria, en el llanto, en la congoja que no solo es natural, sino que es sana. Finalmente, yo he visto muchos casos de gente que se ha enfermado 2, 3, 5 años después de la muerte de alguien muy significativo, y ha sido porque no le dio espacio al duelo. Seguimos nomás, pues, sobre todo típico de las familias hay como un fuerte, ¿no? Un fuerte de la familia, entonces ese es el que se preocupa de todo, de la iglesia, y ese no se permitió llorar, todos lloraron, pero ese estaba ahí al pie del cañón o esa, y generalmente esa es la que más sufre después. El duelo es un proceso donde eh, es inevitable. Por lo tanto, no trates de evitarlo. No es una depresión, es una tristeza. Yo he visto como psiquiatras
diagnostican los duelos como depresiones, y no es una enfermedad, es un proceso natural. Y el proceso natural te va a tomar el tiempo que sea necesario, ¿ya? Lo que sí hay que entender que, como todo tiempo, tiene una fecha de caducidad, que es, se le llama la segunda muerte, en los procesos, que es generalmente cuando se empieza a diluir, entre otras cosas, el campo emocional de la persona que se está yendo. Y entender un poco que lo que estás echando de menos es ese dolor tan grande. Tú no lloras por el muerto, tú lloras por ti. Tú lloras por ese cuerpo. ¿Mm? Tú lloras porque también estabas apegado a ese cuerpo. Por eso busca su aroma, busca su calor. Pero finalmente te obliga, y eso es lo lindo de la disolución del proceso, te obliga a desilusionarte de todo para que quede la esencia. Y la esencia, yo creo que el duelo se acaba cuando tú descubres que la persona nunca se fue, sino que se mudó de un cuerpo físico, que es impresionante, y yo lo digo a la gente, que cuando alguien querido muere, tú ves ese cuerpo y es un mueble. Tú ves y dices, pues ahí no está mi padre, eso no es mi padre. Entonces ahí descubres que eso no era tu padre, que tu padre era algo inmaterial, invisible. Bueno, ese invisible no se fue, sino que se mudó a tu corazón. Entonces, cuando tú empiezas a entender ese proceso, empiezas a entender que el proceso de la muerte es una muda, un tránsito hacia un proceso de contacto más íntimo. Yo te planteo, yo te conté de mi padre, un poco les conté. Yo con mi padre no nos abrazábamos mucho, pero yo después de muerto, mi padre cuando se muere, yo lo abrazo continuamente todos los días. Me acuerdo de él y lo abrazo. Entonces ahora yo tengo una mejor relación con mi padre que vivo, ¿no? Y eso significa que el duelo es un momento que no puedes saltarte. No, 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 no. Y ese es un momento, mira, es tan liberador, es como que se te fragmenta el corazón, pero descubres que al final estás solamente doliéndote del recuerdo, del apego. Entonces, mientras más llores, ese apego se va diluyendo para que empiece a aparecer la esencia en tu corazón. Claro. ¿Mm? Y ahí empiezas a establecer, hasta que aprendes a establecer una nueva relación. Exacto, porque por eso mismo decían, la muerte es un tránsito de la existencia. No es nada más que eso. La existencia es infinita y eterna. Esa alma o ese ser le tocó ser tu papá o tu hijo o lo que sea, pero por un tiempo. Después ya vuelve a transformarse en otra cosa, permaneciendo en esencia. Mira qué lindo. Eso es muy, muy loco. Yo no puedo ni pensar en qué estará mi padre ahora, porque mi padre está acá. Pero eso que fue mi padre, quizás en qué cosa, en qué galaxia o en qué mundo paralelo estará. Ah, pues ahí está. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Bueno, Juan Pablo, una de tus especialidades y de tus temas es la geometría sagrada. Quería preguntarte de qué manera esta geometría sagrada nos puede ayudar en el proceso de muerte. Uy, mira, te la voy a mostrar. La geometría es el acto de poner en formas conceptos muy, muy sagrados, ¿no? Y este concepto sagrado que están viendo acá es un Merkaba, formado por un doble triángulo, ¿no? Un triángulo, pues digamos, una pirámide de base triangular hacia arriba y otra hacia abajo, intersectada en sí misma. Esta figurita, que representa muchas cosas, ¿no? Representa la conciencia, la conciencia que se expande también, es un gran, gran aliado en el momento de la muerte. Fíjate que con ella yo puedo proyectar esta figura una vez que la conozco y desanclar literalmente los chakras de la persona, desde el primer chakra hasta el séptimo. Y eso va a ayudar en el proceso de
la ascensión, hace que la ascensión sea mucho más suave, que la ascensión sea consciente. Meditar con esta figurita, tenerla ahí cerquita de la persona que va haciendo el proceso. Yo he visto como incluso se quedan mirando esta figura, como un gran enigma, porque no todo el mundo sabe geometría sagrada y no tienes por qué saberlo, pero la figura impacta a niveles mentales muy, muy primitivos y produce efectos contundentes. Estos dos como mundos que se intersectan tiene que ver con la vida y la muerte. Tiene que ver con el ascenso del alma hacia un espíritu, algo superior, y el descenso del cuerpo hacia el reciclaje de la tierra, porque el cuerpo no es más que podríamos decir, un traje espacial que te presta la tierra por unos años para vivir una experiencia humana. Después tienes que devolverlo, ¿no? Entonces lo devuelves, pero lo devuelves en paz. Entonces hace el proceso. El Merkaba, o la estrella tetraédrica también se le llama, es una de las figuras favoritas que utilizamos en la experiencia de la muerte. Fantástico. Bueno, Juan Pablo, estamos llegando al final casi de nuestra conferencia. Quería preguntarte si te gustaría compartir algún mensaje final para todos los que te están mirando. Eh, aprende a morir hoy día, y así no te va a tocar desprevenida la muerte. Conviértela en tu amiga y así te va a acompañar en el proceso. Y no va a llegar como una desconocida, como una intrusa en ese momento clave, sino que va a llegar como una gran, gran aliada que siempre ha estado presente en tu vida. Entonces lo vas a abrazar con gran cariño y, como decía la canción de Sui Generis, prepararás la cama para dos, ¿no? Exactamente, y le harás el amor a esa experiencia que es tan, tan nuestra. Yo siento que cuando desaparece el miedo a la muerte, finalmente desaparece el miedo a la vida. Y yo sé que el ángel de la muerte está tocando las puertas en este momento, pero lo que está tocando es el miedo a la muerte, para que nosotros empecemos a disolverlo, porque no podemos vivir conscientemente teniendo este miedo a la muerte. Entonces, hagas lo que hagas, no lo hagas desde el miedo a la muerte, porque no hay nada que temer en la muerte. Es de los momentos más deliciosos que podemos tener en nuestra vida. Eso es lo único que te puedo decir. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esas últimas palabras que a mí me movilizaron muchísimo y yo creo que a todos los que te ven también. Contarles que Juan Pablo tiene un curso también que se llama Maestría de la Muerte para quienes quisieran profundizar en este tema, entre otras cursos y Locuras que hago. experiencias y talleres que también hace Juan Pablo. Si quieren conocer más sobre Juan Pablo, sobre su escuela, pueden ingresar a su sitio web y sus redes sociales que están en esta misma página, y también pueden dejarle preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos, a ti en especial, a todo el gran equipo que está detrás de la cumbre, que sé que los conozco muy de cerca y sé que se están haciendo un esfuerzo enorme, y a toda la gente, nada, un gran, gran abrazo desde aquí, desde Santiago de Chile. Que les vaya bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente la calidad de vida y bienestar de las personas mayores de Hispanoamérica.